Buenas noches a todos, buenas tardes. Eh, ya irán entrando los demás con el tiempo, supongo. Vamos a empezar pues por ahora con la clase. Igual va a haber una grabación de lo que se habló y para los que entran tarde si quieren como repasar lo que se dio antes. Espero estén todos bien. El tema que vamos a tratar hoy ya es en sí el tema de la teología propia. Vamos a empezar en Génesis. Y mirar, pues, como hablamos la clase pasada, los temas y la historia del plan de redención de Dios a través de lo que definimos como el reino de Dios, ¿no? Eh, Antes de empezar con el tema, obviamente Génesis es un libro bastante complejo, bastante raro a nuestros ojos. Eh, Tiene un montón de simbolismo y un montón de cosas que tal vez no entendemos completamente. Vamos a asumir un par de cosas antes de entrar en materia que porque no es la intención de este curso, no vamos a tratar. Eh, Toda esta historia y la perspectiva de la teología bíblica de Génesis la vamos a basar en lo que se conoce como la teoría de la Tierra Joven. No tengo el tiempo para defenderlo, pero este es un libro que lo trata. Luego tal vez lo compartimos en el Drive. Acá vamos a tratar el diluvio como un diluvio literal universal, la creación como una creación de 7 días literales. Eh, no hay, a mi parecer, ni creo que fundamento bíblico para hablar de una tierra vieja. Entonces todo eso lo vamos a dar ya por sentado, no tengo el tiempo de explicarlo para seguir bien con el flujo del curso, pero entonces vamos a empezar con eso. No voy a tomar toda la creación ni día por día, porque no es la intención de este curso. Y bueno, ya diciendo eso, sí empezamos en materia. El reino creado. Eh, Vamos a empezar con lo que se conoce como pacto adánico o pacto de creación. No todo el mundo, no todo erudito del Antiguo Testamento o todo teólogo bíblico cree que hay un pacto adánico. La intención de esta clase es intentar mostrar que sí lo hay. Y pues mostrarlo bajo las categorías de pacto que expliqué en la clase de prolegómenos, la clase pasada. Y para eso vamos a hacer como una primera introducción al exégesis del hebreo. Los autores del Antiguo Testamento y la exégesis, los escritores del hebreo, hacen lo que un teólogo que desafortunadamente me intenté acordarme el nombre, pero no me acuerdo, explica bajo lo que se conoce como el sonido estéreo, ¿no? El sonido estéreo divide el canal izquierdo y el canal derecho para dar como un sonido más completo. A diferencia del mono, donde el sonido del lado izquierdo y del lado derecho son lo mismo, reproducen lo mismo y la calidad de ciertos sonidos disminuye. Las voces a veces se distorsionan porque van por el mismo canal y todo está metido de una sola vez. El hebreo funciona así también y la creación así también. Muchos ven que Génesis 1 y Génesis 2, sobre todo en el mundo liberal, lo definen como dos creaciones diferentes, ¿no? Dos relatos de la creación totalmente diferentes que fueron compilados a lo largo de la historia del pueblo judío y luego fueron como puestos en Génesis para ser complementados. Pero la verdad es que Moisés y muchos profetas y la mayoría de autores del Antiguo Testamento tenían la intención de mostrarnos primero una imagen grande y universal de cómo es todo desde afuera, así como si viéramos el planeta Tierra desde la estación espacial o la muralla china desde un avión. No podemos ver todo una perspectiva muy grande como es el planeta, pero para ver los pequeños detalles tenemos que
aterrizar en el planeta y ver todo lo que hay, la cantidad de países, de personas, de culturas. Y así también funciona Génesis. Génesis 1 nos va a contar el relato de la creación desde una perspectiva muy grande. Y Génesis 2 luego va a entrar en detalles de lo que pasó en medio de toda esa nueva creación. ¿Sí? De lo que Dios hizo en unos detalles muy particulares. eh, lo que vamos a ver es la creación de la mujer, el plantar el jardín del Edén, todo eso está en el siguiente capítulo, ¿no? Se hace un zoom al evento creacional con la intención de mostrarnos lo que, pues, luego más tarde en el curso vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a estudiar respecto a esto es cómo Génesis 1.1 y cómo Génesis 1 y Génesis 2 se refieren a Dios. En el principio Dios, la palabra que usa en hebreo es Elohim o Elohim, creó los cielos y la tierra. En Génesis 2 nos dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios, y ahí se usa lo que conocemos como el tetragramatón. Estas cuatro letras que usualmente se pronuncian Yahweh en la Reina Valera se traducen con la palabra Jehová. En muchas traducciones se utiliza la palabra Señor, todo en mayúsculas, para distinguirlo de la palabra Adonai en el hebreo, pero nos hace una distinción de cómo se refiere a Dios general en el primero y personal o más detallado en el segundo. Utiliza la misma palabra, ¿no? Dios todavía está acá, pero le agrega un, un detalle a ese nombre o ese título. Y eso es importante entenderlo para entender el pacto adánico. Entonces, primero vamos a hablar del término Elohim o Elohim. A diferencia de lo que tal vez nos han enseñado de pequeños o si crecimos en un ambiente cristiano, esta palabra no es exclusiva para Dios. Se utiliza para todo tipo de criaturas angelicales, se utiliza para reyes y usualmente busca mostrar como un nivel de autoridad o un nivel de grandeza de un ser. Eh, nos muestra en el hebreo, esto es un plural, ¿sí? Es el plural de él, y únicamente se utiliza con un verbo en singular para hablar de lo que vamos, o el que vamos a conocer como el Dios verdadero, ¿no? Usualmente se utiliza en plural con verbos plurales para describir ángeles, reyes, personas poderosas y otro tipo de criaturas, pero con un plural y el verbo en singular solo se utiliza para Yahweh. Hay muchas perspectivas al respecto, eh, pero creo que la más acertada respecto a por qué es así es para lo que se conoce como un plural de majestad, para darle grandeza a ese ser, como no definirlo únicamente como singular, sino darle un estatus de grandeza más que los otros Elohim, más que los otros seres celestiales, básicamente. ¿Preguntas al respecto? No. Perfecto. Yahweh o el tetragramatón, hay debate eh, si las letras que lo componen si son Yahweh o si se pronuncia de forma diferente. Realmente eh, eso se perdió en el segundo templo. Los judíos con sus reglas estrictas decidieron dejar de utilizar este nombre y cómo se pronunciaba a lo largo de la historia y la verdadera pronunciación está perdida, pero creo que es bastante acertado llamarlo Yahweh. Igual se le puede decir el tetragramatón. Jehová es una pronunciación válida de este nombre santo y lo que
Este nombre usualmente se le refiere como el nombre personal de Dios. Pero más allá que un nombre personal, yo diría que este es el nombre del pacto de Dios. Cuando Dios entra en una relación pactal con el hombre, usualmente utiliza este nombre, ¿no? Cuando Dios se le revela a Moisés después del pacto en Sinaí, utiliza este nombre. Y a lo largo de la historia de Israel y del Antiguo Testamento, este se va a conocer como el nombre del pacto de Dios. Este es el Dios del pueblo de Israel. Este es el Dios del pueblo del pacto, podría decirse. Y es importante entender esto, sobre todo en Génesis, para entender que a pesar de que este es el nombre del pacto en Israel, este nombre no fue exclusivo para Israel. Y la historia nos cuenta, Moisés, es que este nombre lo conoce el hombre desde el principio. Y lo vamos a ver incluso en Génesis 4. Eh, Después de la caída del hombre, este nombre es conocido por los hombres. Porque este es el nombre por el que Dios introduce al hombre. Es un nombre en relación, es el nombre del pacto de Dios. Eh, y lo que nos muestra es que desde Génesis 2, desde el comienzo de la humanidad, este nombre es conocido a los hombres. No fue algo misterioso y perdido que llegó después con la ley. Y su significado básicamente como es un juego con él, es un juego de palabras con el verbo ser, estar, ¿no? Eh, Hay diferentes interpretaciones al respecto. La más común es yo soy quien yo soy. Algunos lo ponen en futuro. Yo seré quien yo seré o yo logro lo que yo logro. Pero sí, la realidad es que este nombre nos muestra la grandeza del Dios que creó todo y que Él se relaciona con los hombres a través de pactos. ¿Preguntas al respecto? No, Daniel, si No quieres, sé. si hay manos levantadas, te voy comentando. ¿Te Ok, parece? perfecto. Vale. Listo. Ahora, para los que han leído su Biblia y han leído este pasaje, van a decir como de, ¿cómo es eso posible? Sí. Dios le dice a Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Ese es uno de los nombres que utilizan, ¿no? A lo largo de la Biblia se utilizan. Y Dios se revela de diferentes formas y eso incluye muchos nombres. Eh, pero por mi nombre, es decir, Yahweh, no me di a conocer a ellos, ¿no? Entonces está hablando de Isaac, Abraham y de Jacob, los patriarcas. Diría uno, si él no se les reveló por ese nombre, entonces sería incoherente creer que en Génesis 2 lo hizo. Pero yo no creo que sea así. Dios se revela de múltiples formas para cumplir diferentes propósitos y la realidad es que la evidencia en Génesis 2 es clara, ¿no? Dios sí se reveló por ese nombre antes, no era, no era exclusivo de Israel, sino es el nombre, el primer nombre por el que Dios se da a conocer a la humanidad, su nombre de pacto. Daniel, pero entonces ahí, en lo que acabas de mostrar, ¿por qué se dice que no me di a conocer por ese nombre? Está en Éxodo 6:13. Exacto, sí, pero no se dio a conocer por ese nombre a Abraham, a Isaac y Jacob. Él se dio a conocer a ellos tres como Dios Todopoderoso. A ellos. Ok, Sí, vale. y como Dios Todopoderoso, porque pues la verdad las promesas que la hizo van con ese título, ¿no? Va y le dice a un hombre pagano que adora a dioses paganos en Ur de los Caldeos, voy a sacarte y te voy a dar una tierra, te voy a hacer un rey poderoso y te voy a dar, sí, una semilla que va a bendecir todas las naciones de la tierra. Ese título de Dios Todopoderoso es el Dios que puede hacer eso, ¿no? Y por eso Abraham cree en eso, y por eso se pasa ese título y ese nombre a Isaac y a Jacob, porque las promesas que les hace son muy grandes, ¿no? Ya con el tiempo llegaremos a Abraham y a esa historia y por qué utiliza ese título, pero lo que nos dice es que a estos tres, ¿no? Si ignoramos esto y decimos como, ah, claro, entonces antes no, pero la verdad es que decidió a los patriarcas revelarse por este nombre, y creo que es porque las promesas que le hizo van con su revelación. Él se revela de acuerdo a lo que necesita mostrarle al hombre. Y en ese caso, Abraham, Isaac y Jacob necesitaba mostrar que él era el Dios que podía hacer todo. Y por eso no se reveló por el nombre del pacto, sino por el otro nombre. Gracias. De nada.
Bueno, y empezamos por el ser humano es la corona de la creación. No vamos a dar los hechos creacionales en orden, como dije, no vamos a empezar desde el principio, desde la oscuridad, el abismo, la luz y todo eso, pero vamos a empezar desde lo que nos importa para este curso y es el hombre. El ser humano es la corona de la creación. Dios crea un universo y un mundo material bellísimo, pero su propósito en todo esto no es simplemente crear un mundo y ya. El, el propósito de lo que hace Dios siempre es gloria. Y en medio de eso está la creación del hombre, ¿no? Entonces tenemos Génesis 1:26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En, en sus traducciones, ¿alguien puede leerme lo que dice el Génesis 1:26 en sus traducciones? ¿Alguien? Pueden ser dos, por ahí Reina Valera y otra. Yo tengo la Reina Valera. Perfecto, ¿podrías leerme Génesis 1:26, please? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, perfecto. ¿Alguien me lo puede leer en otra versión? Yo tengo la Dios habla hoy. Sí, eso sirve. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Perfecto. Muchas gracias a los que leyeron. ¿Mm? Entonces, Dios crea un universo increíble y pasa algo que no se había visto durante los otros hechos creacionales y es Dios tiene un diálogo consigo mismo. Más adelante vamos a ver qué perspectivas hay respecto a lo que ese plural significa, pero dice, hagamos al hombre. Antes de crear, hace una conversación y dice, hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces tenemos semejanza acá y tenemos imagen acá. Basado en la exégesis que hice y la evidencia en el hebreo, creo que el punto, que el conector necesario basado en el hebreo es para qué. Creo que la mayoría de traducciones dicen y, pero basado en el estudio que pueda hacer y la exégesis del hebreo que pueda hacer, creo que es la única traducción fiel al hebreo diría para. Entonces Dios crea al hombre y tiene un propósito. No, ese es el punto. Tiene un propósito. Hacerlo a su imagen y a su semejanza. Y hecho a su imagen y a su semejanza tiene lo necesario para ejercer dominio sobre todo lo demás creado. ¿Sí? Entonces el hombre es especial. El hombre tiene algo que las demás criaturas no tienen. Él no creó las bestias y dijo, hagamos a las bestias para que dominen sobre las bestias más pequeñas. O hagamos a las aves más grandes para que dominen sobre las aves más grandes. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza para que domine sobre todo lo que yo ya he creado. Entonces Dios es el Señor de todo, Él creó todo, todo es de Él, pero crea a alguien para que sea como su virrey, para que gobierne en su nombre, básicamente. Y luego lo crea varón y los crea hembra, ¿no? Entonces crea al hombre y a la mujer, que también son imagen de Dios, ¿no? Crea al hombre y a la mujer a imagen de Dios, y les dice, llenen la tierra y sometanla, ¿no? Entonces tenemos dominar, tenemos someter, tenemos llenar la tierra. Entonces vemos que el hombre es especial. Desde que empieza la creación del hombre no es como de las otras criaturas, y la creación del hombre tiene un propósito, y es ser embajadores de Dios, ser virreyes de la creación que él ha hecho. Y eso es algo increíble, porque cuando empezamos a entender eso, vamos a verla como luego vamos a ver, creo que en el Salmo 8, acá. Sí. Daniel, en el chat, Lorena Ujú. escribió algo, espérame, yo
entro acá, estoy tratando. Está hablando de su versión, no sé, Lorena, si quieres comentar. Ay, qué pena con ustedes. Tranquila. Es que tengo No. un malestar en la garganta. Buenas noches. No, sino que Bueno. en cuanto a lo que él decía del ver de la unión para que, yo tengo la nueva traducción viviente y ahí dice para que sean como nosotros. Y entonces luego va a un punto y dice, ellos se encargarán de, reinarán sobre los peces del mar y todo el tema, pero entonces ese para que sean como nosotros, eh, digamos que sería lo mismo que está diciendo a imagen y semejanza, o como, No creo. Uy, es que esa es una traducción ya para mí bastante interpretativa. Porque bueno, el punto de todo este curso es definir imagen, bueno, de toda la clase hoy es definir imagen y semejanza y cómo eso muestra el pacto adánico. Pero yo no diría que el punto es para que sea como nosotros, porque eso ya está asumiendo que imagen y semejanza son lo que se conoce como una posición ontológica, que la imagen y semejanza es algo que hace al hombre diferente a los demás, pero no es la única perspectiva. Lo único que te podría decir es que el comité de traducción tomó una decisión interpretativa, ontológica respecto a la imagen del hombre. Yo no creo que esa sea la posición correcta, pero el para qué se me hace que es bueno que lo hayan traducido, porque muy pocas versiones, por lo que pude ver, le dan la cláusula de propósito al hombre en ese pasaje. ¿Sí responde a tu pregunta? sí, señor, pero entonces, ¿quieres decir que esta versión es una versión que no es tan confiable para estudio? No, O digamos que se pueden tomar malas interpretaciones? no diría que son poco confiables. Lo que pasa es que en esas versiones el comité toma una decisión, porque hay diferentes perspectivas. Y cuando tú tienes una traducción dinámica, lo que usualmente ellos buscan es escoger una perspectiva e ir por ella, ¿no? Entonces le da cierta claridad al texto, sí, pero entonces te quitan a ti lo que vamos a ver ahorita, es que hay diferentes perspectivas. Cuando tú tienes una traducción más literal que busca ser fiel a las palabras e intentar transmitir palabra por palabra el mensaje, vas a ver que no hay una perspectiva de fondo, hay diferentes opciones y tú puedes ir al texto y decir, ¿cuál puedo ver yo ahí? ¿Será que es ontológica? ¿Será que es relacional? Mientras que cuando tú ya lees ese texto, la única opción en tu versión es ontológica, porque está diciendo, eso es algo que hace el hombre diferente a los demás ontológicamente, en su esencia. Daniel, ¿tú nos podrías explicar qué es ontológico para los que no estudiamos filosofía? Ontológico es lo que hace sustancial a una persona, ¿no? O bueno, a un ser en sí. Digamos, la perrosidad del perro, lo que hace el perro diferente de los otros seres. Eh, Eso se puede, es que no quiero ponerme demasiado técnico y metafísico, pero sí, entonces es lo que está en tu sustancia. Entonces, digamos, todos los seres humanos tenemos algo en común, ¿sí? Pero hay algo en particular que nos hace humanos. Y podemos decir, por ejemplo, la razón. La razón es un acto ontológico del ser humano. Es algo que hace al ser humano diferente a todos los demás seres. Podríamos decir, por ejemplo, la, el romance, ¿sí? Los otros seres no son románticos y el ser humano es romántico, ¿no? Son ejemplos muy generales, pero sí es algo sustancial, es algo que hace a un ser en sí mismo cualidades que lo hacen diferente a los otros y particularmente, ¿cómo es? Sí responde eso la pregunta. Sí, sí, creo que sí. Estaba mirando también lo que decían en Google, que dice que la ontología, no sé si tenga que ver en la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes. Sí, es una definición Bueno, listo, gracias. de nada, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, este salmo es un comentario sobre Génesis 1:26 al 28. Entonces tenemos a David. David está leyendo el salmo y luego hace una reflexión, ¿no? Dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿no? Entonces, él lee toda la creación y dice, qué universo tan maravilloso. Y luego se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides?
Él dice, el hombre es tan pequeño y el universo es tan grande. Y dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. O sea, en cuestiones de ontología, en cuestiones de lo que hace el hombre especial, es un poco menor a los ángeles, ¿no? Y acá estamos hablando como Elohims, ¿no? Entonces está Dios, están los Elohims, está el hombre y luego está el mundo creado. Y David dice, eso es maravilloso, lo has hecho un poco menor, no ni siquiera mucho menor, sino un poco menor. Y acá está, ¿no? Y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y eso es maravilloso, ¿sí? Que esto ocurra, que Génesis 1:26, después de una creación tan maravillosa, nos diga Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es un hecho maravilloso. Entonces empezamos por la imagen de Dios. Vamos a definir la imagen de Dios y la semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué es esto de la imagen y nuestra semejanza? ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué eso nos muestra que Dios está en una relación de pacto con el hombre cuando lo creó? ¿No? Entonces tenemos acá estas dos palabras, ¿no? Nuestra imagen y nuestra semejanza. A imagen suya lo creó, a imagen de Dios lo creó. Entonces tenemos diferentes perspectivas de lo que es la imagen de Dios como concepto. Eh, Usualmente lo dividen entre relacional, ¿qué digo? Ontológico, relacional y funcional. Ontológico es, como ya definimos, sustancial. Relacional es la perspectiva en la que el ser humano está en una relación especial con Dios y eso lo hace la imagen de Dios. Y funcional es que la imagen de Dios es lo que hace, es el gobierno y el dominio que el hombre ejerce sobre, sobre la creación. Creo que ninguna de esas perspectivas en particular, hay diferentes ontológicas, funcionales y relacionales. No quiero entrar como demasiado en detalle con eso. Eh, Voy a poner como unas perspectivas que son las más comunes en el mundo cristiano como tal y en el mundo académico cristiano. No los voy a dividir entre relacionales y todo eso porque creo que ya es demasiado técnico y no es el punto del curso. Entonces, la primera es los términos imagen y semejanza son aspectos diferentes de la naturaleza humana. La primera es la imagen denota cualidades naturales de un hombre, ¿no? Personalidad, razón, emocionalidad, etcétera, que hacen al hombre similar a Dios, ¿no? En el mundo de la teología sistemática se dice que hay atributos comunicables de Dios y atributos no comunicables. Entonces, cosas que el ser humano comparte con Dios y cosas que el Dios en sí mismo tiene que el ser humano nunca podría tener. Bajo esta perspectiva se puede decir que los atributos comunicables y las cosas que el hombre tiene similar a Dios son la imagen. Y las semejanzas son cualidades supernaturales, eh, éticas, que hacen al hombre redimido más santo. Y bajo esta perspectiva, lo que se corrompe exactamente en la caída es la moral del hombre. Esto se cree, y pues el primero en formularlo fue Ireneo, uno de los padres de la iglesia. Desde el 180 en adelante, muchos católicos la creen, algunos ortodoxos la creen. Mm, Realmente creo que es totalmente poco acertada. eh, Cuando uno entra en detalles, eh, o cuando entremos en detalle del término de imagen y semejanza en el antiguo Medio Oriente y lo que nota, vamos a ver que realmente pues está basado en una reflexión con lo que se tenía en esa época, ¿no? Realmente eh, tenemos acceso a tanta información que los padres de la iglesia en especial no tenían, ¿no? Los libros, la tecnología, la comunicación nos han hecho totalmente mucho más informados. Obviamente ellos tenían acceso a muchas cosas, pero pues viven en una época y creo que hay que admirar el esfuerzo que hace por intentar entender la Biblia, pero creo que no es acertado. La segunda perspectiva, y creo que esta es la más común en el mundo cristiano hoy, muchos teólogos, por ejemplo, Sproul, Piper, para los que conocen esos nombres, creen esto, ¿no? La imagen de Dios son las cualidades mentales y espirituales que el hombre comparte con su creador, ¿no?
Esto también es una perspectiva ontológica y es como la imagen tiene que incluir algo que nos hace diferentes, ya sea mental, espiritual, mente, nuestras cualidades, algo total, esto es totalmente ontológico, ¿no? Algo que nos hace diferentes, algo que nos hace especiales, podría decirse. La tercera perspectiva es la imagen consiste en una semejanza física del hombre a su creador. Eh, el hebreo tselem, que es la palabra imagen, usualmente se refiere a ídolos, imágenes, entonces los que creen esta perspectiva prácticamente dicen como si Dios hiciera ídolos de sí mismo, ¿no? Obviamente Dios no hace ídolos, pero si Dios hiciera como ídolos de sí mismo, eso sería el hombre, ¿no? El hombre son como estatuas de la representación de Dios. Nosotros no podemos hacer imagen de Dios, pero Dios hizo una imagen de sí mismo. Eh, no creo que esté acertada tampoco. Eh, y vamos a ver que es porque entiende el término muy literalmente y no tanto en su contexto histórico. En Génesis 5.3, Adán engendra a su imagen y semejanza, lo que más naturalmente se refiere a apariencia física, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar por qué ese pasaje no dice eso, pero o sea, lo que dice básicamente es como cuando Adán engendra a Seth, lo engendra a su semejanza, o sea, tienen la misma apariencia física. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, lo crea según apariencia física. La cuarta perspectiva es la imagen de Dios es lo que hace al hombre el representante de Dios en la tierra, ¿no? Eh, creo que esa tiene, es más, creo que las primeras dos y esta tienen algo que compartir con lo que vamos a ver en el curso, creo que no son totalmente acertadas. Y esto creo que está basado en traducir el conector en vez de para qué con y, ¿no? Lo creó a su imagen conforme a su semejanza y le dio dominio, ¿no? Entonces es como, sí, ser embajador es la imagen. Creo que va por buen camino, pero no define realmente lo que esos dos términos quieren decir. Bueno, no, espérate, se incluye la quinta perspectiva. Esta es la bartiana. La imagen de Dios es lo que hace al hombre capaz de relacionarse con Dios. Y esto está ya desde una perspectiva mucho más experiencial, existencial del hombre. Eh, cuando yo tengo una relación con Dios, esa capacidad que tengo yo de tener una relación trascendente con el Creador, eso es lo que es la imagen de Dios, ¿no? Le da la capacidad al hombre de tener una relación personal con Dios, hablarle, hacer pactos con Él, eso es lo que es la imagen. Esto es la perspectiva de Karl Barth y que ha sido creada desde entonces. Eh, creo que tiene algo de verdad, pero que está un poquito mal guiada en lo que intenta hacer. Eh, hay otra perspectiva que dice que la imagen de Dios es que el hombre sea hombre y mujer es lo que hace la imagen de Dios. No, entonces, porque dice, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, en la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, sometan la tierra, ejerzan dominio sobre los peces y animales, ¿no? Entonces, bajo esa teoría, que el hombre sea hombre y mujer y pueda reproducirse es lo que hace la imagen de Dios, ¿no? Como la unión sexual como creación de nueva vida, eso es la imagen de Dios. Esto se llama un quiasmo, no sé si alguien sepa lo que es un quiasmo, y se divide un pasaje en primera cláusula, segunda cláusula, la otra mitad de la segunda cláusula y la otra mitad de la primera cláusula. Esto se llama una estructura quiástica y creo que mirando este texto desde una estructura quiástica, vamos a ver que esa no es la imagen de Dios, ¿no? Nos dice, en la imagen y conforme a su semejanza los creó, luego nos dice, varón y hembra los creó y luego les da un mandato, sean fructíferos y multipliquen y llenen la tierra, ¿no? Entonces, lo que hace el varón y la hembra es la capacidad de multiplicarse y reproducirse, pero lo que hace la imagen y la semejanza de Dios es, es lo que les da el propósito de someter la tierra y ejercer dominio sobre los peces y las aves.
Entonces, creo que bajo esa estructura quiástica, esa perspectiva no es viable. Creo que definitivamente la imagen y la semejanza de Dios es más que seamos seres sexuales y que seamos hombre y mujer, y que eso sea la imagen. No la incluí, pero puse esto simplemente para hacer el ejercicio de mostrar por qué no lo considero una posición válida. Hay gente que lo cree. Los que conocen Bible Project y Tim Mackey, no sé si han oído de él o han visto sus videos de Bible Project, él tiene esta perspectiva. Yo no creo que esa sea la perspectiva correcta. Bueno, y ahora vamos a ir por el mundo de Medio Oriente. Porque definitivamente si queremos entender lo que esto de la imagen y la semejanza significa, tenemos que entender que esto, aunque son palabras que hoy en día usamos, las palabras cambian su uso con el tiempo. Y más cuando estamos hablando de miles y miles de años. Creo que el ejemplo más claro de eso en nuestra época es el término gay, ¿no? Hace 400 años significaba feliz, hoy significa algo totalmente diferente. Y eso es natural, el lenguaje evoluciona y con su evolución van cambios de significado. Y lo mismo pasa con las palabras, sobre todo palabras en un idioma antiguo y que tal vez usualmente cuando vamos al texto ya relacionamos con algo de nuestra propia experiencia, ¿no? Vemos imagen y pensamos en una foto, vemos semejanza y pensamos en cosas que se parecen, ¿no? Un triángulo isósceles y un triángulo equilátero se parecen, ¿no? Entonces decimos, sí, eso es semejante, son triángulos, pero la gente en esa época creía y usaba el lenguaje de forma diferente, ¿no? Los, los seres humanos nunca han sido irracionales y no eran tontos y sabían lo que estaban haciendo. Es más, cuando uno estudia Génesis en detalle y conoce los idiomas originales, uno entiende que Moisés era una persona brillante. Fue muy intencional con las palabras, las estructuras, la cantidad de palabras para describir ciertas cosas. Realmente es una obra bastante racional, ¿no? Entonces, vamos a intentar estudiar, espero nos alcance el tiempo hoy, este concepto de la imagen de Dios en el Antiguo Medio Oriente. Desde 1630 en adelante, el título descriptivo del rey egipcio era la estatua viva de un dios. Esto es 1630 a.C., obviamente. Entonces, el faraón era la estatua viva de un dios. Y era la estatua, la imagen de Dios, porque él era el hijo de Dios. Así es como los egipcios veían. Es más, en el antiguo Medio Oriente en general, incluía aquí Egipto porque los israelitas crecieron y vivieron en Egipto, ¿sí? La percepción que ellos tenían usualmente de la realidad era bajo los contextos del mundo egipcio, porque eran esclavos, ellos vivían allá, hasta que Moisés no los sacó, ellos no conocieron otras civilizaciones en sí mismas, tal vez vieron civilizaciones que venían a Egipto por diferentes razones, pero nunca tuvieron como una interacción real con otra civilización hasta que fueron nómadas por 40 años. Entonces, el rey era la imagen de Dios porque él era el hijo de Dios. Y eso pasa en todo antiguo Medio Oriente, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, vemos Éxodo en ese contexto, cuando Moisés se enfrenta al faraón, le está diciendo, mi Dios es más grande que tu Dios. Siempre un enfrentamiento con el rey era un enfrentamiento entre dioses. Por eso las guerras en el Antiguo Medio Oriente siempre eran de alguna forma guerras santas. Era, mi Dios es más grande que el tuyo y por eso te puedo conquistar. Y así funcionaba el Antiguo Medio Oriente. Es más, casi toda la humanidad antigua. Esta es la Stella Juridique de 1650 a.C. Amen-Ra es el narrador principal y en ella felicita al rey, que es Tutmosis III, por sus victorias y hace un poema triunfal. Todo esto lo trabajé yo del francés o el alemán o el inglés. Desafortunadamente nada de esto existe en español. Sería increíble. Si a alguien le interesa la arqueología y todo este mundo loco de los idiomas antiguos, realmente el potencial de investigar todo eso en español todavía existe. Y es algo muy bello. A mí me emociona todo esto, ¿no? Entonces, Amen-Ra le dice al rey, vine a dejarte pisotear los jefes de Dalli, los esparcí bajo tus pies a través de sus tierras, les dejé ver tu majestad como señor de luz, para que tú brillaras sobre ellos en mi semejanza, ¿no? Entonces,
la persona que escribió esto está hablando desde la perspectiva del Dios. Y el Dios dice, yo te di todo esto para que la gente vea mi gloria, ¿no? Que tú vienes en mi nombre, básicamente. Así funcionaba el antiguo Medio Oriente. Este es el gran himno de Atón, también, del siglo XIII antes de Cristo. Es una serie de poemas escritos al gran dios Atón. Atón, para los egipcios, era el dios de dioses. Sí, Atón es el dios Sol y él es el gran dios. Definitivamente no hay nadie más grande que Atón para los egipcios. O había. ¿No? Entonces dice, tu hijo que vino de tus rayos, le diste tu vida, tus años, estás al deseo de su corazón, lo amas, lo haces como Atón. Te places en darle eternidad, cuando sales le das eternidad, lo creas diariamente como tus figuras, lo construyes en tu imagen como Atón, ¿no? Entonces está hablando cada vez que el rey vive otro día, cada vez que sale el sol, esto es una muestra de que el rey, el faraón, está hecho a la imagen de Atón. Entonces sí, entonces vemos que estos conceptos de imagen y semejanza muestran una relación de el faraón, en este caso, con sus dioses. La imagen de Dios en el Antiguo Oriente comunica dos cosas, la relación del rey como hijo de un dios y la relación del rey como gobernante del mundo de parte de su dios. Entonces hay una relación, se podría decir una relación vertical en lo que constituye la imagen de Dios y una relación horizontal. Vertical, el rey es como un hijo de Dios y horizontalmente el rey tiene un poder de gobernar sobre el mundo de parte de su Dios. Ahora, vamos, ya vemos cómo se utilizaban estos términos en el mundo egipcio, ahora vamos a ver cómo se utilizan en la Biblia, ¿no? El primer concepto es Selem, como ya vimos, y vamos a ver como un par de pasajes en los que se utiliza este concepto, está acá en negrita siempre, y qué es lo que significa, ¿no? Entonces, tenemos, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas sus piedras grabadas y destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares altos, ¿no? Y esto está hablando de lo que va a pasar cuando lleguen a la tierra prometida, estos números. Imágenes, entonces acá está hablando de ídolos, de imágenes que las civilizaciones en Canaán tenían de sus dioses. Luego tenemos harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez el alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. ¿No? Entonces acá está hablando cuando los filisteos capturan el arca y eso en vez de traerles bendición y poder, como usualmente pasa antes, termina en castigo, ¿no? Entonces ellos deciden hacer. Tristemente, este es el problema de las traducciones. ¿Sí? Si yo leo esto en español, pensaría que el concepto que están traduciendo es el de semejanza, ¿no? El mismo de Génesis que es semejanza, pero no. Este es Selem, este es el de imagen. ¿No? Entonces, acá está hablando de que van a hacer, como muestra esta imagen, ¿no? Van a dar ratones y tumores, o sea, eh, pedazos de oro en forma de tumor, básicamente, y los van a llevar para que el Dios de Israel los libre del castigo que les está poniendo por robar el arca y ponerla en sus templos. Pero por lo que hemos visto ya es algo muy físico, ¿no? Siempre habla como de imágenes físicas. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. ¿No? Y acá está hablando de tristemente la condición del pueblo de Israel después de Salomón y cómo se volvieron adoradores de ídolos, especialmente de Baal en lo que es el reino del norte, y como después con la ayuda de Elías y eh, demostrando que el Dios de Israel es el Dios verdadero, llega como la cacería de los sacerdotes y de los miembros que adoran a Baal, ¿no? Y lo que estoy diciendo acá es básicamente eso. Van a destruir las imágenes de Baal.
Y este creo que es uno que es muy conocido, ¿no? El rey Nabucodonosor hizo una estatua, y acá está hablando del mismo, un tselem, una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto, haré que esto sea cosa abominable para ellos. Pero Aholibah aumentó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas de rojo. Entonces, lo que vemos basado en esos versículos es que el término tselem, como lo dice una de las perspectivas, sí es siempre y usualmente se refiere a objetos físicos, a imágenes que uno puede ver. Y usualmente, tristemente, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se utiliza para ídolos, cuando no habla de la imagen de Dios. Ahora tenemos el término demut, que es semejanza. Como les dije, vamos a ver como algunos versículos que utilizan ese término para darnos como una idea de qué significa a lo largo de la Biblia. Entonces dice, desde el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura, ¿no? Entonces acá está hablando como de un plano, básicamente. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente, y acá está la palabra, como. Son como una cobra sorda que cierra su oído. ¿A quién pues asemejarán a Dios, o con qué semejanza lo compararán? Se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Ay, se me olvidó resaltar la cara, acá es el como la cara de un hombre. Los 4 tenían la cara de león a la derecha y la cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Y esto está hablando de los serafines, unas criaturas bastante locas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura como apariencia de hombre. ¿No? Entonces acá sí está hablando siempre de algo muy abstracto. Así como la imagen es muy física y algo siempre usualmente refiriéndose a ídolos, a estatuas, cosas que uno puede ver y palpar. El término de término de semejanza siempre habla de cosas abstractas, planos, ideas. eh, Se utiliza mucho para hacer metáforas, ¿no? Como se parece a esto. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente, ¿no? Entonces no es algo que uno puede hacer o algo que uno tiene en sus manos, pero es algo que uno de alguna forma puede imaginar o abstraer. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. Bueno, ese es el uso de la Biblia. Ahora, esta es la inscripción bilingüe de Had Yitio, o la inscripción bilingüe de Telal Fakria, y es un hallazgo muy reciente. Pues la mayoría de hallazgos de todas estas cosas son del siglo XX. Y esta tiene una inscripción bilingüe, es decir, en el frente está en arameo y en la parte de atrás está en acadio. Y en la parte que está en arameo se utilizan ambos términos que son equivalentes al hebreo, Tselem y Demut, ¿no? Eh, y está compuesto de 32 líneas y está dividido en 2 secciones. Y es muy curioso porque esto nos da mucha luz a lo que esto significa. En la primera parte la primera parte literalmente, la primera palabra es demut, y en la segunda parte la primera palabra es tselem,
Y en la primera parte se habla de el dios Hadad hablándole al rey y habla de una relación vertical. Y la segunda es el rey hablándole a Hadad y es una relación horizontal, ¿no? Mostrándole todo lo que le ha dado y cómo él puede gobernar. Entonces, la semejanza de Hadad Yisi, que colocó ante Hadad Sikan, esa es una traducción, ¿no? Controlador del agua en el cielo y en la tierra. Y empieza prácticamente hace un poema Hadad y muestra su gloria y es como lo que les digo, es una relación vertical de este rey con su Dios. Y la segunda dice, la imagen de Tselem de Hadidi, y esto está hablando de esta estatua, ¿no? Cuando esta estatua que vemos acá, esto es donde está la inscripción, disculpen. Y cuando se refiere a estos dos términos, está hablando exactamente de esto que podemos ver, ¿no? Esta es una imagen del rey y el rey es una imagen de Dios. Entonces, esto está ahí para que la gente que viera la gloria de este rey pudiera ver la gloria de su Dios, básicamente. Así es como funcionaba la mentalidad del antiguo Medio Oriente, de las civilizaciones donde vivió el pueblo de Israel y donde creo que esto en especial, la telfacría, nos da luz a lo que es este término de imagen y semejanza, porque utiliza exactamente estos dos conceptos. ¿Qué significan? ¿Y por qué es importante? Entonces dice, gobernador de Gozán, Sicán y Asrán, por establecer y exaltar su trono y por la longitud de su vida con el fin de que su palabra sea de agrado a Dios y a los hombres. ¿No? Entonces podemos ver que la primera era como el rey empezando a hablar de su Dios y la grandeza de su Dios, y la otra está hablando del rey, ¿no? De qué tan grande es su trono y qué tan larga es su vida. Eso es una muestra de que el Dios está con este hombre, este rey. Y entonces, bajo esos términos, ¿la creación del hombre a su imagen y semejanza muestra una relación especial de Dios con el hombre? Sí. Y creo que esto muestra, basado en Génesis 2, como viendo las dos perspectivas, ya vamos a ver eso, una relación pactal, es lo que vamos a llamar pacto ánico, ¿no? Entonces, su semejanza muestra una relación entre Dios y el hombre, de tal forma que Adán puede ser descrito como un hijo de Dios, ¿no? Y esto lo podemos ver con este ejemplo, ¿no? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán, y esta palabra está hablando de hombre, ¿no? Los llamó terrestres, los llamó humanos. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set, ¿no? Entonces, así como Set, a semejanza de Adán, es su hijo, Adán, a semejanza de Dios, es su hijo. Y su imagen muestra una relación entre Dios y el hombre de tal forma que Adán puede ser descrito como un siervo rey, ¿no? Entonces dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue el rey a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con equidad. Este domine el de mar a mar y desde el río de Eufrates hasta los confines de la tierra. Este domine y el término dominar y el término someter son términos que solo se hablan en el Antiguo Testamento para reyes, ¿sí? Y eso lo vemos en Génesis, ¿no? Dice para que domine y para que someta. Todavía envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo porque había peleado contra Hadad de Ser y lo había derrotado, pues Hadad de Ser había estado en guerra con Toi y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce que el rey David dedicó también al Señor junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. Entonces los términos someter y dominar muestran y son exclusivamente usados en el Antiguo Testamento para reyes. Entonces, cuando hablamos de el hombre, tanto hombre como mujer, no el Adán, como imagen y semejanza, sabemos que ellos tenían una relación, sí, eso está a un nivel relacional, pero también creo que eso incluye cosas ontológicas y funcionales muy específicas, ¿no? No es simplemente una relación con Dios cualquiera, como podemos relacionarlos con Dios personalmente. Creo que
aunque ese es un buen punto de partida, con la evidencia que tenemos podemos ver que esa relación tiene algo muy específico, ¿sí? Tiene cosas, lo que hablamos. Tiene una relación vertical y una relación horizontal. Y creo que todo eso está bajo un pacto, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, lo has hecho un poco menor en los ángeles y los coronas de gloria y majestad. Todo esto habla siempre, como este es un comentario de Génesis 1, 26 y 28, podemos entender que David veía en el hombre majestad y gloria, que son cosas que solo los reyes tienen. ¿No? Entonces dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y bueno, acá voy a intentar explicar, tal vez quiero ir a la que es más detallada, un momento. Acá. Entonces, tenemos al Dios que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y este Dios, en el siguiente capítulo, cuando entremos ya más en detalle la creación de estos dos seres, se va a referir a sí mismo como el Señor Dios, ¿no? Entonces acá tenemos esto no se ve casi con amarillo. Mira acá negro. Tenemos al Dios que tiene una relación de pacto con los hombres, ¿no? El Dios que es quien eres, el tetragramatón. Y este Dios dice, vamos a hacer al hombre y lo vamos a poner en un estado especial para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Y bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que Dios decide hacer al hombre su hijo y lo hace también su rey, ¿no? Entonces, rey siervo, o pues ya vamos a ver como más explicante, creo que también incluye el término de sacerdocio ahí, lo vamos a ver más adelante. Pero estas son cosas que el hombre no nace inherentemente con. Eh, es decir, cuando Dios crea al hombre, no es que el hombre, solo por el hecho de ser hombre, ya sea un hijo de Dios. O sea, es una creación. En su estado natural, después de que Dios crea al hombre, la relación del hombre con Dios es creador-criatura, como todas las demás. ¿Sí? Esa es la relación principal de todo ser con su creador. Él nos crea, Él es nuestro creador y Él es superior, nosotros somos criaturas. Ese es nuestro estado natural, el estado de toda criatura. Lo mismo que los ángeles, ¿sí? Los ángeles son criaturas, Él es el creador. Ya después vamos, bueno, en este curso no, pero por ejemplo en teología sistemática se ven las diferencias entre los ángeles y los diferentes roles que cumplen. Acá tal vez vemos un poco de eso para explicar a Adán más adelante, pero entonces yo creo que sabiendo que la relación principal del hombre con su Dios es creador-criatura, para crear una nueva relación tiene que haber un pacto, ¿no? Eso está en parte de la definición de pacto que hice la clase pasada, ¿sí? Pacto es algo que hace a dos partes y crea una relación nueva a través de una condición. Y acá vemos a Adán, yo creo que a una diferente luz de la que usualmente la vemos. Eh, porque cuando entendemos que el ser humano, cuando es creado en una relación pactal con Dios, y eso lo vamos a ver en lo que es la caída. Adán no era ignorante de su rol y de su relación con Dios, ¿sí? Él entendía a través de revelación divina cuál era su propósito y cómo Dios lo equipa para hacer su propósito, ¿no? Y por eso la clase pasada hablamos de que usualmente en el antiguo Medio Oriente había dos tipos de pactos. Estaba el soberano vasallo y estaba el de garantía real. Acá vemos de parte de Dios un pacto de garantía real. Dios le da todo al hombre, ¿sí? En el suzerano vasallo o en el soberano vasallo usualmente había un acuerdo entre las dos partes y tenían que cumplirlo para que recibieran sus beneficios, ¿no? Este no, este es un rey generoso porque ya entendiendo, pongámoslo como virrey, aunque creo que el término rey es correcto, que Dios es el dueño y soberano de todo, pero quiere que alguien gobierne por él. Él quiere que haya virreyes que disfruten de toda esta creación para darle gloria. Ese es el propósito del hombre.
que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿cómo debe gobernar el hombre? Creo que en la definición de reino de Dios está claro, ¿no? Tiene que gobernarlo bajo el estándar de Dios o bajo la revelación de Dios. Ese es su propósito. Y está equipado completamente para hacerlo. Tiene una relación vertical de Dios como hijo bajo un pacto y una relación vertical, horizontal con la creación como su rey siervo. Él está encargado de ser el rey que Dios quiere que este mundo tenga. Y ahí es donde yo creo que existe el pacto ánico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre esto y todo lo que vimos de Medio Oriente? Que en Medio Oriente son solo unas personas específicas, llamadas reyes, faraones, poderosos, soberanos, que eran la imagen y la semejanza de Dios. Este pasaje nos dice que todo ser humano es hijo de Dios y rey, siervo, bajo una relación pactal. ¿Sí? En su estado de creación, el hombre no solo es la corona de la creación, el hombre es el hijo de Dios y el rey de Dios, el virrey de Dios, por relación pactal. Y eso es algo increíble, porque no solo tiene una responsabilidad enorme, sino tiene todo lo necesario para cumplirlo. Y creo que eso nos ayuda a ver y entender la historia humana, porque siempre a lo largo de la historia humana ha habido reyes, y es porque el ser humano fue creado para gobernar, ¿sí? Siempre ha habido sacerdotes, el hombre humano, el hombre fue creado para ser un rey sacerdote, un rey siervo, que gobernara este mundo y que al mismo tiempo tuviera una relación con Dios, que es el que le da instrucción en cómo gobernar todo esto. ¿Preguntas hasta ahora? Daniel, entonces estoy entendiendo. Claro, todo esto es antes de la caída, ¿no? Sí. Porque, digamos, sí, ya mirando después de la caída, obviamente que, digamos, dentro de la fe cristiana que se acepta que no todo el mundo es hijo de Dios y todo, pero estamos hablando, claro, de un tiempo en el que el hombre es creado, ¿cierto? No ha caído. Y te refieres a vertical y horizontal. Vertical porque, claro, una relación padre-hijo siempre pues es vertical, ¿no? Obviamente hay Exacto. una autoridad. Y te refieres a horizontal porque al hacerlo rey es la relación que tiene el hombre. Bueno, perdóname, horizontal es porque él comparte como la autoridad con el hombre, es decir, te doy de mi autoridad para que sojuzgue la tierra. Cuando uno entiende horizontalidad, ¿sería Dios con el hombre o el hombre con la creación? Vertical es el hombre con Dios, y acá está el concepto de hijo, ¿no? Y creo que Sí. todo eso tiene y refleja cosas como la Trinidad, ¿no? En la Trinidad misma se refiere a sí misma como hijo, padre, y creo que eso está en esta relación pactal. Sí. Pero sí, verticales del hombre con Dios y horizontales del hombre con su creación. Pero están totalmente relacionadas, ¿no? Es a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ambas. Ok. ¿Sí? Horizontales nosotros con la creación, ¿sí? Sí, Porque nos exacto. da ese papel de reyes. De reyes siervos, De sí. reyes. Ok. Exacto. Ok, vale, gracias. Entonces, Sí, sí. no, sí, disculpa. No, sigue con tu idea porque solamente te quería decir que una persona alzó la mano, pero bueno que termines tu idea. No, adelante. Dice ingeniero que Carlos Higuera levantó la mano. Adelante, Carlos. Gracias, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece muy interesante porque pues la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes y pues he entendido mucho más ese concepto a través de tu explicación. Muchísimas gracias. Claro, y esto lo vamos a ver, porque este término de reyes y sacerdotes termina en la nueva creación. Por eso estamos hablando de teología bíblica. Vamos a ver todos estos patrones a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Y realmente el término de reyes y sacerdotes lo vas a ver desde Abraham. Dios, el pueblo de Dios es un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque ese es el propósito, ¿no? El propósito acá de Dios, cuando lo vemos, es, Él crea una creación hermosa, crea un hombre y lo hacen, y con el hombre hacen relación pactal. Yo soy Yahweh, el Dios de tu pacto, y tú eres mi hijo. Bueno, todos los seres humanos, pero en ese momento solo hay dos, Adán y Eva. Ustedes son mis hijos y ustedes son reyes sacerdotes. Y su función es, todo esto que yo he creado, ustedes tienen que gobernarlo en mi relación con el hijo, ¿no? Hay una relación vertical. Su gobierno viene de su relación conmigo y ustedes tienen una función de gobernar todo esto.
Ahora, mucha gente utiliza este pasaje para decir como eh, nosotros tenemos dominio sobre toda la creación y podemos hacer lo que queramos con la creación. Y curiosamente, eso lo vamos a ver en la caída. Esa es la decisión de la caída. Vamos a gobernar como nosotros queremos. La realidad es que este gobierno es bajo el estándar de Dios y este gobierno bajo el estándar de Dios es el reino de Dios. Y ese reino de Dios es el que estamos y vamos a ver a lo largo de la historia bíblica. Porque ese reino no se pierde. Pero después de la caída, todo esto de la imagen y la semejanza es corrompida de alguna forma. Pero sí, no, y no solo los reyes sacerdotes que somos, sino la historia humana. Es increíble que a lo largo de la historia humana no había democracias, pero siempre había monarquías. Yo creo que eso está intrínsecamente relacionado con que el hombre siempre entendió desde el principio quién era él y cuál era su rol. Ahora, obviamente, los reyes se volvieron tiranos y el pecado lo que hizo fue hacer lo que vamos a conocer como la dinastía real de la simiente de la serpiente. Eso lo vamos a ver después. Sí, Daniel, y de pronto más adelante, claro, entonces estoy entendiendo imagen y semejanza en cuanto a hijo y en cuanto a rey, ¿cierto? Y pues de pronto más adelante conectar eso con lo que dice el catecismo que fuimos creados para darle su gloria, ¿no? Cómo conectar eso que acabamos de ver. Y muy interesante además porque es entender para los hombres de esa época que se entendía por imagen y semejanza, ¿sí? Y eso pues fue el recorrido que nos permitiste ver y ya estoy pensando cómo conecto a eso a la gloria de Dios. Claro, y lo importante es entender que este es todo ser humano cuando es creado, ese es su estado, ¿no? Después se vuelven solo algunos que dominan sobre otros y se vuelven poderosos y dictadores y déspotas, pero esto en su época es un contraste increíble, porque antes eran solo los reyes y los poderosos que podían decir, yo soy la imagen de Dios, o yo soy la semejanza de Dios. Moisés dice, no, todos somos la imagen y la semejanza del Dios verdadero. Eso es un contraste histórico y teológico tremendo con su época. Es increíble. Bueno, entonces tenemos, ese es el propósito del hombre, gobernar y someter a la creación bajo la autoridad de Dios. Y acá ya tenemos el reino de Dios, ya tenemos reyes, y ya tenemos sacerdotes hijos. Acá ya empieza el concepto del reino de Dios, ¿no? Y por eso quería ver el pacto adánico antes, para entender por qué Adán es un rey, por qué Adán es un sacerdote, un hijo de Dios, y cómo eso nos trae el reino de Dios a la tierra. Dios crea un reino. ¿Sí? Cuando tenemos un rey, ¿qué tenemos? Un reino. Si yo tengo un pedazo de tierra y pongo un rey, ¿qué es eso? Eso es un reino. Eh, y acá estamos. El principio de la creación es la creación de un reino. No es la creación de un planeta, no es la creación de un montón de un universo. Moisés nos quiere contar la historia del reino de Dios. ¿Sí? Y nos la va a contar a lo largo de 5 libros y la vamos a ver a lo largo de los muchos libros que se escriben después de esos 5 libros. Pero sí, este es el propósito de Génesis, es contarnos esta historia. Es una narrativa. Moisés no tiene un interés en darnos una cuenta científica de la creación o cómo funciona el universo. Moisés quiere contarnos una historia y esa historia es la historia del reino de Dios. Daniel, qué pena. Y digamos, las demás teorías que nos mostraste al comienzo, bueno, en algunas fuiste explícito en que no creías que pues sea la interpretación bíblica, pero esa interpretación que también nos mostraste que tenemos mente, emociones, voluntad, etcétera, digamos que no es tan mal, pero no sería, digamos, el centro, cómo se va a desarrollar en la teología bíblica lo importante, ¿no? Y yo ya me había hecho esa pregunta porque yo que tengo, por ejemplo, aquí en mi casa perritos, sé que ellos también tienen mente, emociones, voluntad, entonces, pero sé que solamente los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza y se me hace que eso tiene más sentido, ¿no? Sí. Imagen, como cuando dice la viva imagen del papá, ¿no? Que Ajá. el hijo. Ok, sí, señor. Entonces, respecto a las que no dije que no son válidas, y dije como que tienen algo ahí, yo creo que todo eso de alguna forma está implícito en estos conceptos de rey y de hijo, ¿sí? Porque es que usualmente vemos al hombre como un ser inocente, ingenuo en el mundo, como que no sabe dónde está parado y por eso pasa lo que pasa. Yo, yo creo que definitivamente todo eso está ahí, ¿no? El rey no es un rey bobo, ¿sí? No es un rey medieval, es un rey racional. Dios crea y le da, por ejemplo, hablando ontológicamente al hombre, todas las capacidades para ser un hijo y un rey.
Y eso incluye, si estamos hablando de hijo, como una relación vertical, una realidad espiritual en el hombre que le permite relacionarse con Dios como hijo. Y si lo hablamos del rey, tiene la capacidad de, es racional, ¿no? Cuando el primer mandato que hace, que le da Dios al hombre, el hombre lo cumple. El hombre es capaz de diferenciar especies, de distinguirlas, ponerles nombres, entender que él está solo. Entonces, todo eso, claro, es algo especial en el ser humano y creo que eso aporta a estos roles de rey y de hijo, pero creo que eso no es lo que es imagen y semejanza. Claro, todo eso está incluido ahí. Tenemos una relación con Dios, ¿sí? Pero no solo una relación personal, una relación pactal. Y por eso lo que decía, voy a asumir todo el génesis literal, histórico, o la tierra joven, porque es que si esto no es real, la Biblia es mentira. Porque basado en esto es que podemos decir, bajo el primer Adán todos pecamos, bajo el segundo Adán todos somos hechos libres. Si hay una cabeza pactal que cubre toda la humanidad, porque hay una relación pactal de Dios con el hombre, y esa relación fue corrompida y quebrantada en el pecado, y a través de esa relación pactal quebrantada tenemos condenación. Bajo el segundo Adán, un nuevo hombre, una nueva creación que empieza con el nuevo hombre, tenemos algo diferente. Entonces, por eso digo que no tengo el tiempo para explicar toda la tierra joven y la realidad histórica de Génesis, pero si esto no es verdad, la Biblia no es verdad, porque acá estamos en la realidad más grande de todas, a través de la que la Biblia se va a mover, como este término de rey, sacerdote y el reino de Dios va a estar a lo largo de la historia de la humanidad y se cumple en el Mesías. Si esto no es real, nada lo es. Pero definitivamente entender lo que estas palabras significan es importante. Sí, eso incluye que somos racionales y emocionales. Claro, un rey no es un robot, por ejemplo, que es solo razón. Él tiene emociones, él sabe, o sea, lo vemos cuando Eva llega, ¿no? Adán está feliz. Adán está feliz y compone un poema, carne de mi carne y sangre de mi sangre. La llamaré varona, porque vino del varón. Eso es emocionalidad, eso es romance, eso es lindo. Entonces, claro, todo eso es el ser humano y es único al ser humano comparado contra las otras especies. Y creo que todo eso está incluido en estos términos. Dios crea un ser ontológicamente capaz de ejercer estos roles, lo crea relacionalmente capaz de escoger estos roles, pero estos roles, esta relación pactal de Dios con el hombre es lo que hace su imagen y semejanza. ¿Sí? Que esto incluye mucho más, sí. Hay cosas que definitivamente sí digo no. Eso de la relación sexual y el ser como ser sexual como imagen de Dios es completamente descabellado. Pero todo lo demás cabe acá. Pero estos conceptos para mí son claros. Gracias, Daniel. De nada. Ahora sí, me vuelvo a la diapositiva. ¿Qué quería mostrar? Listo. Ahora vamos a hablar de el plural. Eh, para terminar acá con la clase, borro esto acá en el tablero. Bueno, entonces, otra cosa muy curiosa de ese pasaje es el término hagamos, ¿no? Voy a poner un par de posiciones respecto a este hagamos, una canónica, una lingüística y una basada únicamente en lo que llamaría una interpretación del Antiguo Testamento, ¿sí? Sin irnos al canon completo, ¿no? Entonces, la primera interpretación es este hagamos hace referencia a la Trinidad, ¿no? Entonces, es una conversación intratrinitaria respecto al propósito del hombre en la creación. Esto lo hacemos basado obviamente en la interpretación crónica, es decir, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que el ejemplo para mí que hace esta interpretación posible, obviamente hay muchísimas más, es uno de los pocos comentarios de Génesis, y específicamente de Génesis 1.1, en la creación. En el Nuevo Testamento, y ese es Juan, ¿no? Es obvio que es un comentario de Génesis 1.1 por esta palabra. ¿Sí? En ninguna otra palabra, en ninguna otra parte del Antiguo Testamento esas palabras están en este orden. Entonces, claro que Juan está pensando en este pasaje. En el principio, Dios, ¿no? Entonces acá tenemos Elohim. Creó los cielos y la tierra, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, definitivamente para el mundo judío,
el Espíritu de Dios no era la segunda persona de la Trinidad, ni la segunda persona de la dualidad. Siempre decía, esta palabra espíritu es ruach, siempre se hacía relación del Espíritu de Dios con el poder de Dios. Eh, pero creo que a los ojos del canon podemos entender que el Espíritu de Dios es mucho más que solo su poder, sino es en sí mismo Dios. Y entonces acá tenemos Dios. Y Dios habla, ¿sí? Dios dice, sea la luz y es. Y esto que él habla son palabras. Y entonces Juan, meditando en eso, dice la palabra. Desde el principio era la palabra, ya existía. Cuando Dios crea, crea a través de su palabra. Y esa palabra que Dios habla, que hace que todo exista, estaba con Dios. Y la palabra era Dios, ¿no? Entonces nos dice, en el principio Dios, la palabra de Dios y el Espíritu ya existían. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, ¿no? Entonces, definitivamente Génesis 1 nos muestra que todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero esa palabra es personal. Y esa palabra es Jesús, ¿no? Bueno, el Hijo. Definitivamente Jesús es la encarnación del Hijo, pero la persona del Hijo ya existía desde el principio. Entonces, la interpretación canónica nos dice, basado en el comentario de Juan y el canon, y entendiendo la Trinidad, podemos decir que en el principio Dios era el Dios trino, y este Dios dice, hagamos, ¿no? Esa es mi perspectiva, realmente creo que, obviamente Moisés cuando escribió eso no estaba pensando en la Trinidad, pero el autor principal de la Biblia no es el autor humano, sino Dios, y Dios nos va revelando progresivamente lo que significan las cosas, y yo creo que definitivamente, a pesar de que no era la intención de Moisés contarnos la Trinidad, basado en el contexto canónico y los comentarios que tenemos del Nuevo Testamento respecto al Antiguo, para mí esta es la perspectiva más clara. Creo que este comentario de Juan sobre Génesis es claro. Y como les dije en los prolegómenos, yo interpreto el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Para mí, para entender qué significa algo, voy a Jesús y Jesús me dice qué significan las cosas. Y este es Nuevo Testamento, interpreta el Antiguo. Esa es la perspectiva canónica, esa es la perspectiva que yo creo. Luego está la posición Dios, que es la segunda posición, que es un plural de majestad. Sí, y está intrínsecamente relacionado con el término Elohim, ¿no? Es para darle más grandeza al hecho creacional del hombre. Ejemplos de esto están en Génesis 3:22, ¿no? Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, basado en una interpretación lingüística del hebreo, dice otra vez, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro, ¿no? Entonces, todo esto es Dios dándose grandeza a sí mismo, es un plural de majestad. La intención de Moisés era agrandar la grandeza de Dios de la mejor forma que podía, y eso era a través de un plural. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esto es Isaías de nuevo, ¿no? Y dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Eh, Creo que todas estas son posibles. Yo expongo las diferentes posiciones para que ustedes con tiempo, si quieren, vayan, lean estos pasajes y digan qué veo yo en el texto. Creo yo que es un plural de majestad, creo que yo es un plural trinitario. Eh, Creo que sí, lo mejor es entender que no en todo hay un consenso, definitivamente en el mundo académico y en el mundo teológico los fundamentos cristianos siempre están muy claros, pero siempre hay posiciones respecto a cosas que no hacen, no son herejía creerlo uno o lo otro. Hay diferentes posiciones y creo que es importante verlas y intentar ver qué creemos nosotros respecto a eso. Daniel, o sea que desde tu perspectiva habría unos pasajes que definitivamente hay una pluralidad en cuanto a personas, ¿sí? Varias personas, pero también pudiera ser lo que hablas ahí de la majestad, de este que tú hablas, de Sí, claro. agrandar, ¿sí? O aquí pudiera ser lo que tú hablas de la majestad, de agrandar. Al, Yo creo que todas las posiciones son válidas respecto a esto. Las que están incluidas acá todas son válidas.
Hay unas que no incluí porque no son válidas, por ejemplo, que eso era bajo la historia, la evolución de la religión, que definitivamente eso simplemente era panteísmo, por ejemplo. Y cuando el judaísmo fue evolucionando de panteísmo a monoteísmo, fueron cambiando los términos. Yo no creo eso, ¿sí? Eso yo creo que para mí ya está basado en presuposiciones de la Biblia, no es verdad, y lo que nos diga la historia de la religión o la historia del pensamiento humano prima sobre la Biblia. Todas las posiciones que incluí acá, para mí todas son válidas. Hay muchísimas más que no son válidas para mí, por eso no las incluí. Porque es que ya definitivamente son solo teoría de la religión y teoría del pensamiento humano son por encima de la autoridad de la Biblia. Como vemos en los prolegómenos, la Biblia es la mayor autoridad y acá vamos al texto a que nos enseñe. Acá no vamos a ponerle ideas ni ciencia al texto, el texto va a hablar y vamos a escuchar. Entonces sí, claro, las tres posiciones que vamos a ver, todas son válidas. Yo, como, eh, como teólogo bíblico, y la verdad, yo siempre creo en la primacía del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, no veo evidencia para las otras, pero todas son válidas. ¿Ok? Gracias. De nada. Y la última es la interpretación basada únicamente en el canon del Antiguo Testamento. El término técnico es interpretación paleotestamentaria. Así como la primera es canónica, o sea, podríamos decir nuevo testamentaria. La segunda es completamente lingüística. ¿Cuál es el uso de los plurales respecto a Dios y qué significa eso? ¿Sí? Está basada en el canon del Antiguo Testamento, es paleotestamentaria. Eh, y el plural hace referencia a los ejércitos de ángeles en la presencia de Dios, ¿no? Y esto está mucho basado en el Antiguo Testamento y en el contexto medio oriental de cómo entendían las personas todo esto de Dios, ¿no? Y usualmente ellos pensaban en un panteón, ¿no? Obviamente en el mundo pagano y los cananitas y todas las otras civilizaciones de Medio Oriente ponían muchos dioses ahí, ¿sí? Pero la Biblia sí habla de Dios como el Dios de los ejércitos, ¿sí? Curiosamente, esta es la perspectiva de Tolkien, para los que les gusta Tolkien. Cuando él habla de el Ilúvatar creando y los Maiar como presentes en el proceso creacional eh, y que ayudan en el proceso creacional a través de canto, es como algo muy sublime y muy bello. Esta es la posición de Tolkien. Eh, para los que creen que Tolkien no es tan cristiano, por ejemplo, como Luis, que siempre los comparan. Realmente Tolkien es muy cristiano todas sus obras, solo que la gente realmente no conoce mucho de teología, entonces no puede ver qué tan cristiano es Tolkien, pero Tolkien es muy cristiano. Y este es uno, por ejemplo, la perspectiva de Tolkien. Ejemplos está eh, pasajes donde se utiliza eh, el término del Señor de los ejércitos y los ejércitos de los cielos, ¿no? Entonces dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces y curiosamente, no entiendo por qué la palabra en español es jueces. Este es Elohim, el plural. Él juzga en medio de los dioses, sería la traducción más literal, ¿no? Entonces está Dios grande, ¿sí? Y están los dioses. Y esto es referencia a los ángeles, ¿sí? Job es un claro ejemplo de eso, ¿no? En la presencia de Dios hay unos que se llaman los hijos de Dios, entonces son ángeles que vienen en su presencia. Eh, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, ¿no? Entonces, en la presencia de Dios hay un ejército, ¿sí? Cuando hablamos de Yahweh Sabaoth o Jehová Sabaoth, como lo hayan escuchado, al Señor de los ejércitos, a los ejércitos a los que se refiere son ejércitos de ángeles, no de personas. Entonces tenemos todos esos ángeles que son quién sabe cuántos cientos o miles de millones y Él es el Dios de ellos, ¿no? Eh, Respondió Micaías, por tanto escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como han transgredido el pacto. No, ya cambié de tema, lo siento. Eh, entonces, esas son las tres posiciones respecto al plural, que creo que son válidas, bíblicas, exegéticas, eh, y todas son totalmente válidas, realmente.
Como les dije, mi interpretación es la primera, la canónica, pero esta es una posición muy válida. Muchos eruditos creen esto. Yo creo que a mi parecer es una interpretación totalmente antiguo testamentaria. Realmente no busca que el Nuevo Testamento nos dé más luz respecto a lo que significa el Antiguo, sino que coge el Antiguo Testamento, lo estudia y mira qué dice el Antiguo Testamento. Así como la segunda es totalmente lingüística y qué dicen los conceptos, esta dice qué dice el Antiguo Testamento. Eh, las tres son totalmente válidas. ¿Preguntas antes de continuar? No, no hay manos levantadas, Dani. Perfecto. Bueno, ahora, el pacto ánico en otras escrituras. ¿Y por qué estoy seguro yo y creo yo, en mi posición, que hay un pacto, a pesar de que muchos teólogos hoy en día no creen que haya un pacto ánico? Dice Oseas 6 al 7, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, y está hablando del pueblo de Israel, como han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Entonces vemos a Adán como una cabeza pactada, ¿sí? Y Adán transgredió el pacto. Ahora, la traducción en hebreo puede ser como o en, ¿sí? Entonces la gente que dice que el pacto ánico no existe dice, pero ellos en Adán, ¿no? Como parte de esa naturaleza del hombre caído, han transgredido el pacto. Pero creo que el contexto, incluso traduciéndolo como en Adán, muestra que Adán de alguna forma es una cabeza representante de la humanidad. Y creo que la única forma de que una cabeza representante de la humanidad que pueda transgredir un pacto es a que Adán haya tenido un pacto con Dios. Y el otro es este. Y vino la palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, y acá está hablando de la creación, ¿no? Y creo que el único pacto que hay en la creación es el pacto con Adán. De modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y bueno, eso lo vamos a estudiar cuando damos el pacto a David. Pero basado en estos dos pasajes de estos dos profetas, es claro que en la creación Dios hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto, como vimos, viendo yo desde mi perspectiva exegética, es que el ser humano es en su estado postcreacional, tiene una relación pactual con el hombre, no solo como creador, criatura, sino como rey, siervo e hijo de Dios. Finalmente, este pasaje, curiosamente, Génesis 2, 16 al 17, es el que se utiliza para hablar del pacto de obras, o la dispensación de la obediencia, no me acuerdo cómo lo dicen los dispensacionalistas. Y es acá donde gente dice que hay el pacto. Ahora, yo no creo que acá está el pacto, creo que el pacto está en el concepto de imagen y semejanza como propósito del hombre creado. Eh, pero creo que como vimos en el pacto, sí, el pacto crea una relación antigua que no había antes, entre dos partes, pero también es bajo condición, ¿no? Sin condición no hay pacto. Entonces, por eso digo, y les mostré que para mí siempre hay una tensión pactal entre lo que es el soberano vasallo y el de garantía real, porque de parte de Dios siempre podríamos decir que es una garantía real, pero al mismo tiempo Dios requiere algo de las personas o del hombre con el que hace un pacto. Y creo que acá está la condición, ¿no? Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que él comas, ciertamente morirás. Entonces, acá está el pacto. Y curiosamente, el pacto usualmente tiene bendiciones y maldiciones. Acá solo nos está mostrando una consecuencia, ¿no? La negativa. Si comen del árbol que no deben comer, van a morir. Ese mismo momento, en el día en que comen ciertamente, y este ciertamente en el hebreo es bastante enfático, ¿sí? Eh, y eso cuando veamos todo eso de la caída y cómo las palabras cambian de la boca de Dios a la boca de Eva, va a ser muy interesante. Pero creo que acá esta es la condición del pacto, no el pacto mismo. No creo que haya un pacto de obras. Eh, y creo que la, así como la maldición, o bueno,
El resultado negativo de romper el pacto es morir. El resultado del positivo del pacto no es vivir. Curiosamente, es descanso. Cuando Dios, eh, creo que no tengo diapositiva para eso. Sí, ya después de esto vamos a ver. Eh, cuando Dios, voy a leerlo acá. Segundo, por acá. Cuando Dios termina la creación, así dice Génesis 2, 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, siguiendo el flujo de Génesis, el resultado de romper el pacto es muerte, pero el resultado de no romper el pacto y de permanecer en el pacto es descanso. El hombre, antes de caer, tenía descanso en Dios. Y ese tema lo vamos a ver después en Hebreos. Hebreos habla de un descanso que todavía le espera a los hijos de Dios. Eh, que hace referencia exactamente a este descanso creacional, pero en los ojos del Nuevo Testamento podríamos decir que es un descanso nuevo creacional. Eh, pero desde aquí ya podemos ver un montón de temas que vamos a ver a lo largo de la Biblia, eh, que empiezan acá, ¿no? Entonces cuando vemos Génesis, más que un libro de la historia de la creación, es la historia del reino de Dios, ¿no? Ya tenemos un rey, un sacerdote, tenemos un pacto, tenemos descanso y tenemos la consecuencia de la desobediencia, que es muerte. Todo esto empieza acá, ¿sí? Todo esto del rey sacerdotal y los oficios de Adán, que luego son cumplidos perfectamente en Jesús, empiezan acá. En el principio Dios creó un reino. Y el reino, como, como le dijo Claudia, es para la gloria de Dios, ¿no? El propósito de todo lo que Dios hace es que Dios sea glorificado. Y buscó gloria a través de el hombre que creó, y por eso le dio todo esto. Y antes de que pasemos al siguiente tema de la tierra, o lo que vamos a llamar Edén, que es el lugar donde habita el reino, es entender Adán y Eva desde esta perspectiva, porque usualmente vemos esta historia y nos cuentan esta historia y no entendemos eh, que Adán era un ser muy consciente de quién era y cuál era su propósito. ¿No? Cuando veamos la caída vamos a entender que la rebelión de Adán no fue accidental, es más, Adán se rebeló voluntariamente. Como diría Pablo, la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. El hombre lo hizo voluntariamente, el hombre decidió abandonar su rol de rey bajo el gobierno y la voluntad y la revelación de Dios para hacerlo a su propia manera. Eso es mucho más terrible que simplemente un hombre inocente, ingenuo que dijo, bueno, la mujer comió, pues yo como. No, es todo lo opuesto. Y lo vamos a ver en la caída. La caída, más que una caída, es una rebelión consciente e informada del hombre contra Dios, que existe desde Adán hasta nuestros días. Daniel, cuando dices informado, pero digamos que nos está diciendo que no coma de un conocimiento, ¿no? Yo he leído últimamente de teólogos que el conocimiento del bien y del mal, más que como que saber algo, es como declarar por mi propia cuenta lo que está bien y mal, o sí, es declararlo yo, ya no es el bien y el mal que define Dios, ¿sí? Sino yo defino mi bien y mal, ¿sí? Porque a veces, digamos, dentro de del saber común de la calle se piensa que de pronto Dios estaba limitando al hombre a saber algo, ¿sí? Que no, que era como algo más, ¿no? Pero ahí, pues, lo que he escuchado, no sé cuál es tu opinión de conocimiento más en ese sentido, ¿no? De declarar y de vivir un bien y un mal independiente de Dios.
¿Sí? Definitivamente, creo que esa es la interpretación correcta, ¿no? Lo que se llama la autonomía moral del hombre, pero creo que entendido bajo el contexto de reino y entendiendo que Adán sabía, Adán sabía por relación pactal que él era un rey, un virrey, poniéndolo como en términos claros, porque Dios es el rey. Sí, el reino después de todo es el reino de Dios, el reino de los cielos, no es el reino de los hombres. El reino de los hombres es tristemente el resultado de la decisión del hombre rebelarse contra Dios, pero el reino es de Dios. Entonces tenemos como, pongámoslo desde la perspectiva de un emperador. Hay un emperador y quiere que su, su imperio y la gloria de su imperio se expandan y envía a un virrey o a un rey a que conquiste y gobierne un territorio, ¿sí? Y ese territorio, ese hombre es el virrey, él no es el emperador, él no tiene la autoridad, pero el emperador le delega autoridad y él debe gobernar bajo los estándares del imperio. Eso es lo que está pasando acá. Definitivamente tiene ese aspecto de autonomía moral. No es este conocimiento, definitivamente cuando ya vemos Génesis 3 y la caída, porque lo vamos a ver, vamos a entender qué es esto, pero sí, eh, no es conocimiento en un sentido epistemológico o mental, intelectual, y es mucho más allá de eso. Definitivamente el árbol del conocimiento del bien y mal es algo muy particular. Ya le dedicaremos un tiempo específicamente solo a este árbol y al árbol de la vida, porque curiosamente ambos están juntos eh, en el centro del jardín, lo que es muy curioso. Bueno, pero ya veremos todo eso en más detalles cuando veamos exactamente la caída y la rebelión del hombre. Pero sí, definitivamente sí va por ese lado, va por el lado de autonomía, pero más que la decisión de decir que es bueno y malo, también para mí en el contexto de reino de Dios y el rol de rey de Adán como rey, es rebelión de un rey contra de un virrey contra su rey, de un rey contra su emperador, que incluye el aspecto moral, sí, principalmente. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay manos levantadas ni intervención. Perfecto. Bueno, entonces sabemos que Adán es consciente, Adán hace un pacto, o Dios hace un pacto con Adán, porque Adán no tiene el derecho a hacer un pacto con Dios, nosotros no le debemos nada, Dios no nos debe nada, Él puede simplemente habernos dejado en una relación de creador-criatura, pero en su misericordia. Y a lo largo de este curso vamos a ver la misericordia de Dios, porque yo cada vez que me he puesto en la tarea de estudiar la misericordia de Dios en Génesis, no puedo creer la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo. Realmente es un Dios lleno de misericordia. Pero sí, entonces acá está la condición y acá está la primera revelación divina. Esta revelación que tenemos acá, como les dije, más adelante la vamos a escuchar de boca de Eva. Pero esta revelación no se la da Dios a Eva, ni a Adán ni a Eva, solo a Adán. Esto lo escuchó directamente Adán del hombre. Entonces, Adán sabe que él es una creación especial y Dios hace un pacto con Adán. La relación porque la palabra karat berit o la de cortar un pacto, que es la primera vez que se hace un pacto, no está en este contexto. No quiere decir que no haya un pacto. Realmente, sí, cuando ya tenemos el pacto davídico, vamos a ver que ahí no está la palabra hacer un pacto, pero un pacto se hizo. ¿Por qué no se incluye acá? Yo creo que definitivamente porque acá no se habrían animales para hacer pactos, porque vivían en un mundo totalmente diferente. Eh, Todo ese tipo de figuras horrorosas y sangrientas no eran necesarias. Por eso no creo que esté la palabra pacto, pero sí creo que hay un pacto, sí creo que hay una condición. Y creo que acá está la primera revelación de divina. ¿Sí? Entonces, si vemos que el reino de Dios es a través de un rey hombre, y este rey en este momento son todos los hombres que existen, y en ese caso solo existen Adán y Eva, pero son todos, el ser humano en general es creado, tiene que gobernar bajo el estándar de Dios. Y el estándar de Dios es, de todo árbol del huerto podrás comer, todo. Entonces, Dios planta un jardín hermoso y pone al hombre en el jardín y tiene todo lo que necesita. Pero le pone una condición. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que el comas morirás. Entonces,
si entendemos el reino de Dios, ya tenemos, podemos decir, la primera ley divina. La primera ley divina es afirmativa, no negativa. ¿Sí? Pueden comer de todo. La segunda ley sí es negativa. Solo de un árbol en específico, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Porque el día que lo hagan, ese día mueren. Entonces tenemos a un rey sacerdote, es decir, él entiende quién es Dios y entiende el Dios del pacto. Él tiene un conocimiento real de Dios. Sí. Pues una preguntita que me hacía una amiga, pues hablando todo este tema del árbol, de la caída de Adán y Eva, ella me hacía un comentario y me decía, ¿por qué Dios simplemente no quitó el árbol de ahí? Para que el hombre, digamos, no tuviera como esa opción de fallarle. Entonces, me encantaría escuchar, no sé si alguien te hace esa pregunta, ¿tú qué le dirías? ¿Por qué Dios lo puso? Sí, o sea, porque simplemente no evitó esa caída y simplemente no lo colocó ahí como al acceso del hombre, era como la, lo que ella me decía a mí, o sea, que por qué permitió que ese árbol estuviera ahí y bueno, toda la historia que ahí se desató por la decisión del hombre. Lo que yo creo respecto a eso, aunque, bueno, luego trataremos mucho más la caída en más detalle y ver realmente lo que pasó ahí, porque también creo que a veces tenemos una percepción incorrecta de la caída del hombre. Lo que yo diría es, ¿por qué era su deber? ¿Sí? Como te digo, el hombre era un rey sacerdote. Es más, cuando Ezequiel 28 habla de Adán, habla de él como un querubín. Un querubín siempre es un protector. Dios puso ahí para proteger su reino. Él es un rey, él tiene que proteger el reino de Dios. Y era su deber protegerlo. ¿Sí? ¿Por qué lo puso ahí? Porque ese es el rol que él le dio. Él debía proteger el reino de Dios como rey de Dios. La cosa es que cuando vemos que el hombre, en vez de protegerlo, decide aliarse con el mal, entendemos que lo que te digo no es un hombre ignorante queriendo buscar conocimiento o algo así. Porque hay que separar la tentación de la mujer de la tentación del hombre. ¿Sí? Tú lees Génesis 3 y ves que el diálogo de la serpiente es con la mujer, no con el hombre. El hombre solo come. ¿Sí? El hombre, rey sacerdote, y cuando hablamos de sacerdote es una persona que tiene una relación espiritual con Dios a un nivel único, ¿sí? Podemos decirlo así. O sea, es un hombre que entiende quién es Dios. Adán no era ignorante quién es Dios, Adán no era ignorante cuál era su rol. Adán no es ignorante de su función como protector del jardín. Él sabe que hay un mundo exterior. Adán no sabe que hay fuera de Edén, pero él sabe que hay un mundo exterior, ¿sí? Bien, el hombre no era un ser ignorante que creó y lo pusieron en un jardín. Él era consciente de que había una entrada al jardín y que fuera del jardín había algo que se llamaba Edén. Y es más, cuando uno lee esos padres, vemos que él entendía y sabía que había lugares donde había oro y joyas preciosas. Entonces, él entiende que hay un mundo exterior. Él no sabe que hay en el mundo exterior, pero él sabe que él debe proteger el jardín. Él entiende eso. El hombre no fue engañado. El hombre se rebeló. Adán se rebeló. La mujer fue engañada. Adán no. Entonces, cuando tú entiendes que no fue que Adán simplemente él puso el árbol ahí como para probarlo, necesariamente no. Él puso todo eso ahí porque ese era su rol. Él debía protegerlo. El hombre se revela es porque el hombre quiere rebelarse. ¿Sí? El hombre no es como, uy, la mujer comió, uy, esa serpiente tenía toda la razón. No, esa es Eva. Eva es completamente engañada por la serpiente. Pobrecita ella. Y él ni siquiera protege a Eva. O sea, es que eso es lo triste. Ni siquiera protege a Eva. Él deja que la serpiente la engañe y después de que deja que la serpiente la engañe, él mismo come voluntariamente. ¿Por qué lo pone ahí? Porque ese era su deber. Él era el querubín, él era el guardián, él era el rey de este reino. ¿Sí? Y ese era su deber. Él simplemente le puso lo más simple. O sea, si tú quitas a la mujer de la historia, han simplemente comido el fruto. Y ya. ¿Sí? Esa fue la decisión del hombre. Si miras a la mujer, pobrecita la mujer, qué mal esposo para tener. Eh, y cuando tú ves las consecuencias del pecado y la maldición y los castigos de Dios, Dios le echa la culpa al hombre de todo.
porque ese era su deber. Él no le echa la culpa a la mujer, él le echa la culpa al hombre. ¿Qué diría yo? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Porque ese era su deber. Y él lo sabía entender, era completamente informado de lo que estaba pasando. De nuevo, la mujer fue engañada, el hombre no. Entonces, Ah, de verdad que estoy súper emocionada con todo esto que estoy aprendiendo porque se me viene un montón de cosas a la cabeza a medida que hablas. Me acordaba de Saúl, ¿no? Cuando él vendió su primogenitura, él estaba totalmente enterado de lo que eso significaba y valía, y yo a veces no entendía por qué a veces en el Nuevo Testamento lo trataban tan duro, como dicen como el de Saúl el profano, una cosa así. ajá, Entonces, y viene también de eso que era totalmente consciente de lo que él estaba haciendo, y por eso dice que lo menospreció y no le dio el valor de lo que era. Pues esto que estás diciendo me cambia la perspectiva de muchísimas cosas. De hecho, yo en ese momento le dije a mi amiga, le dije, yo no sé, yo creo que Dios espera que nosotros lo elijamos a Él y no porque Él nos esconda las cosas, ¿no? Sino que el ser humano escoja a Dios independientemente de lo que lo rodea y escoja obedecer a Dios. Era como, no sé, como las palabras que yo usaba en ese momento. ajá. Muchas gracias. No de nada, y sí, bueno, definitivamente esa es como el chivo expiatorio de muchos autores del Nuevo Testamento, porque de nuevo es como un ejemplo muy claro de gente que sabía lo que estaba haciendo y decidió hacerlo aunque sabía que era lo incorrecto. Y es más, luego el autor de Hebreos va a hablar, ¿no? Incluso él no pudo hallar arrepentimiento en su corazón, o sea, tanta era la necesidad de su mente y de su corazón que ni siquiera pudo arrepentirse. ¿Sí? Adán sí se arrepintió, y eso lo vamos a ver, pero Esaú nunca se arrepintió. O sea, el corazón de Esaú es un ejemplo del corazón más duro y, Fuerte. y seco que puedes encontrar. Ni siquiera yo arrepentimiento en su corazón de lo que hice. O sea, él vivió su vida normal y ya, se fue como, hice algo súper malo, súper terrible y no me importa. Así fue Esaú. La reacción de Adán sí es totalmente diferente. Pero sí, luego veremos la caída en más detalle, pero pues básicamente el resumen es todo lo que vamos a ver en esa clase en mucho más detalle. Ya casi se nos acaba el tiempo y realmente ya el siguiente es un tema diferente, entonces no sé si tienen preguntas al respecto y ya la siguiente clase empezamos el otro tema, porque no quiero dejar como un tema a la mitad. Eh, Siempre me han preguntado, Dani, eso no lo he podido, como dice, ciertamente morirás, ¿no? ¿Cómo Ujú. entender el concepto de morir cuando, cómo Adán había visto la muerte o cómo entendía morir, ¿no? Y bueno, y la gente pregunta luego, las hojas no caían, ¿sí? O si, la pregunta es que hay por ahí, si de pronto Adán nunca pisó una hormiga, ¿no? Eh, ¿Cómo entendía Adán en ese momento el concepto de morir, ¿no? Ciertamente morirás. Sí, lo había visto y no lo había visto, pero era plenamente consciente, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es muy difícil llegar al punto de saber qué Adán entendió por eso. Eh, Porque definitivamente Adán, en lo poco que vivió en el jardín del Edén, vivió algo que nadie más ha vivido. Sí, Adán y Eva, ya yo sé que han vivido 2 días ahí, o un mes, o un año, vivieron algo que nadie más ha vivido. Definitivamente, creo que a veces entendemos el jardín del Edén y la creación como algo totalmente, diría yo, idealizado. eh, Definitivamente, yo estoy seguro que si un árbol le caía una ardilla encima, la ardilla no salía viva de ahí, ¿sí? Es más, hay comentaristas que creen que la dieta vegetariana era solo para los humanos. Eh, Porque no, o sea, estamos hablando de Adán y Eva vivían en un jardín dentro de un lugar llamado Edén, pero el planeta todavía existía. Y el propósito de Dios es como, de nuevo, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces el propósito de Adán era expandir el jardín hasta que el jardín ocupara toda la tierra. Puede que fuera de la tierra, hay comentaristas que creen que había animales carnívoros, por ejemplo, eh, que esa era su dieta. O sea, simplemente Adán no fue por todo el planeta alimentando ballenas, por ejemplo, pero había ballenas en todo el planeta. No, no es que toda la vida del planeta estuviera encerrada ahí. El hombre, todos los frutos que necesitaba y al menos uno de cada animal estaba en el jardín. Pero eso no quiere decir que no hubiera
animales fuera del jardín. Entonces, el concepto de muerte probablemente era conocido para Adán de alguna forma, sí. Depende de qué tanto creamos que el mundo, o sea, de qué tanto idealicemos el jardín del Edén y la creación, va a ser muy difícil entenderlo, pero yo sí creo que de alguna forma sí, definitivamente sí. Si un árbol le caía encima a una ardilla, pasaba lo mismo que si un árbol le cae una ardilla encima, se aplasta y se sale todo por todo lado. No, no creo que estuvieran hechas de titanio y no pasara nada, ¿sí? Eh, Sabemos que la dieta del hombre sí era vegetariana. El hombre en su estado creacional era para comer vegetales. Dios no le da instrucciones de cazar animales, pero no quiere decir que los animales no se comieran entre ellos. Entonces yo creo que si dejamos de idealizar tanto el jardín del Edén como un lugar de inmortalidad eterna donde nada nunca moría, no, además después de todo Adán sí tenía que cultivar y mantener el jardín. Sí, de alguna forma ese era su rol también como rey, asegurarse que las plantas crecieran bien. Definitivamente, luego se hace más difícil, ¿sí? Y va a haber espinas y sudor y cosas. Antes era muy fácil, pero funcionaba de la misma forma. Los árboles crecían, eh, los frutos crecían de la misma forma que crecen hoy en día. Creo que los pinos y los cardos son algo que viene con la maldición de los árboles y que ahora no se puede chuzar y cortar mientras intenta sembrar y a través del fruto de la agricultura. Pero sí, no, creo que idealizamos el Edén muchísimo y no entendemos que existía un planeta, un planeta entero y que el hombre solo vivía en una parte pequeña de ese planeta. Entonces, de alguna forma, él entendía el concepto de muerte como lo entendemos nosotros. ¿Qué tanto? No estoy seguro. Obviamente vivimos en un mundo donde la muerte es algo más que solo el paso del tiempo, sino hay homicidios y mucha intencionalidad en el concepto de muerte y la gente teme la muerte. Yo no creo que Adán tuviera un miedo natural a la muerte como los seres humanos hoy en día lo tenemos. Pero sí, 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 hay alguna similaridad entre el mundo que conocemos hoy y el mundo que vivían. Los animales son los mismos. Obviamente han evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a su ecosistema, no cambiando de especie, pero sí desarrollando diferentes pelajes, diferentes camuflajes y eh, pues es muy parecido, ¿sí? No es igualito definitivamente, no, pero algún concepto él tenía muy claro al respecto, porque él era un ser material, vivía en un mundo material, él no era un ángel, un ser inmortal o algo así. No sé qué tanto él entendía por el concepto de muerte, pero creo que para él era claro que simbolizaba eh, un- la muerte de una planta o la muerte de un animal, algo que él probablemente vio, yo creo. No, no todos creen eso, pero yo sí creo que el concepto de muerte no era algo completamente ajeno a él. O sea, que había muerte, que la muerte existía y cómo se veía la muerte. Creo que para el ser humano él entendía que la muerte era condicional a comer de este fruto, pero que muerte hay en el mundo, muerte biológica probablemente sí. Gracias, Daniel. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, y estamos muy puntuales con la hora del Listo. final. Perfecto, espero hayan disfrutado la clase. Vamos a subir la grabación como, como hicimos la vez pasada, si quieren repasarlas. Si tienen preguntas o dudas, pueden escribirlas en los comentarios de YouTube, pueden escribirlas en el grupo de WhatsApp, pueden escribirme a mí, pueden escribirle al chat de estudios hermenéuticos y con mucho gusto los ayudamos. Gracias por participar en la clase de hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias, Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.